Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate. Tenemos la suerte de reencontrarnos con ustedes en este espacio, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile, y que hoy comienza su nueva temporada 2022, lo cual por supuesto nos tiene muy contentos y contentas. Sean muy bienvenidos y bienvenidas. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos como siempre a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. Estamos en marzo, mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en un contexto muy interesante en nuestro país. Tenemos la primera convención constitucional paritaria en el mundo que avanza en su trabajo y ha asumido muy recientemente un nuevo gobierno que se ha declarado feminista y que de manera inédita cuenta con más ministras que ministros, para hablar sobre género, feminismos y también sobre discursos que no quieren que estas ideas avancen. Estamos hoy con Sonia Correa, a quien paso a presentar inmediatamente. Sonia es licenciada en Arquitectura, con posgrado en Antropología y desde los años 70 ha participado en actividades de investigación y promoción en materia de igualdad de género, sexualidad, salud y derechos humanos. Es la fundadora de la ONG SOS Corpo, Instituto Feminista para la Democracia, y de la Comisión para la Ciudadanía y la Reproducción, ambas en Brasil. Desde 2002 coordina junto a Richard Parker el Observatorio en Sexualidad y Política, un foro global formado por investigadores y activistas que desarrollan análisis de las tendencias globales en las políticas relacionadas con la sexualidad. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida a este capítulo que inaugura la temporada 2022 de Palabra Pública. Buenas tardes, Jennifer. Es un gusto estar contigo, estar con la audiencia chilena en ese momento tan especial de Chile, ese momento político que para nosotros en la región en su conjunto, pero creo que especialmente en países hoy gobernados por la derecha, como es el caso de Brasil, es una experiencia no solo a mirar como una fuente increíble de inspiración y sobre todo de energía, ¿no? Cuando estaba en el debate de ayer de la Universidad de Chile, esa era como la emoción, ¿no? El sentimiento que me ha tomado, ¿no? Qué bueno estar acá y saber que todas esas transformaciones positivas hacia no solamente la sostenibilidad de la democracia, pero el alargamiento, ¿no? Expansión democrática, están pasando en Chile porque esto es una fuente de inspiración. Y como decía Judith ayer, de esperanza, ¿no? Aun cuando la esperanza ni siempre es posible, ¿no? En el mundo en que estamos viviendo. Nos sentimos esperanzados y esperanzadas de escucharte, Sonia. Y bueno, tú haces referencia, partamos por eso, a un conversatorio en el que participaste con la teórica Judith Butler en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Universidad de Chile, donde ustedes hablaron sobre el movimiento antigénero en la educación superior. Y quisiera partir por eso, que nos describieras qué es aquello que podemos llamar un movimiento antigénero en tu país, en Brasil, y también qué es lo que está pasando con eso en nuestro continente. Yo pienso que la primera observación a hacer es que eso que por ausencia de un otro nombre mejor, ¿no? Muchas y muchos de nosotros que estamos investigando ese campo, ¿no? Esas fuerzas, hemos estado como debatiendo si esa es la mejor terminología para definir esas fuerzas. Pero es verdad que no hemos conseguido nada comparable que sea tan corto, tan conciso y tan directo y que transmita a un público más amplio un contenido de lo que hacen, ¿no? Eso no es lo que son, eso es lo que hacen, ¿no? Y eso no es una diferencia trivial, digamos, ¿no? Decir que son antigénero no nos dice mucho sobre
quiénes son, de dónde vienen, sus genealogías, sus localizaciones geográficas institucionales, campos a que pertenecen. Entonces yo pienso que la primera cosa a subrayar es que eso que llamamos políticas antigénero, ¿no? O formaciones antigénero, no son específicas ni de Brasil ni de América Latina, no son un fenómeno decididamente transnacional, pero que se manifiesta con mucho más intensidad y densidad claramente en Europa y las Américas. Y digo las Américas porque aun que eso haya erupcionado, irrompido con mucho más fuerza y de manera, digamos, más completa en América Latina ya hace como 10 años, también están presentes en Estados Unidos y Canadá. Y en verdad, cuando uno hace la genealogía de esas fuerzas y de esas formaciones, de los argumentos fantasmáticos que propagan, Estados Unidos es un espacio, un contexto nodal muy importante para mirar, porque en gran medida muchas de las ideas que hoy circulan, ¿no? en ese ciclón, como yo decía ayer, vienen de Estados Unidos, no vienen todos de Estados Unidos, pero algunas de esas elaboraciones vienen de ahí. Entonces, es un fenómeno global. También se hace presente ahora en África, ¿no? Es menos palpable en Asia y en el Pacífico, aunque haya manifestaciones o erupciones también. Por ejemplo, Australia es un foco, ¿no? de diseminación de proposiciones políticas, imaginarios antigénero, y eso se propaga seguramente en la región alrededor, ¿no? ¿Cuáles Entonces, son las está muy, características de esos movimientos antigénero, Sonia? bueno, después de estar intentando comprenderlo, ¿no? De dónde vienen, qué hacen, yo he como creado, ¿no? Creado esa figura de la hidra, ¿no? Que los movimientos antigénero son como una hidra. ¿Por qué una hidra? Porque una hidra es un animal muy antiguo, ¿no? No es una cosa nueva. Entonces, la idea de la hidra nos remite para ese aspecto que es muy importante al hablar de políticas antigénero, que no estamos hablando de una cosa de formaciones y de una política que surgió recién, ¿no? Sus manifestaciones en la forma que vemos hoy son relativamente nuevas, ¿no? Yo diría de los últimos 10, 15 años, ¿no? Pero las fuerzas que las componen, una buena parte de las fuerzas que las componen, y las ideas, concepciones que las inspiran, o sea, los ríos ideológicos donde esa hidra se nutre, ¿no? Bebe, son muy viejos, ¿no? Estamos manejando con fuerzas muy antiguas. Y quiero dar un ejemplo que es a un solo tiempo muy latinoamericano, pero también europeo, con algunas patas en Estados Unidos, que es el ultracatolicismo, ¿no? Una de las cabezas de esa hidra, y digo hidra porque es eso, tiene muchas cabezas, se mueven en direcciones muy diversas, uno mira eso, no sabe muy bien qué pasa, ¿no? Porque incluso se puede mover en direcciones paradójicas, ¿no? Que dificulta mucho tener la percepción del todo. Pero seguramente una de esas cabezas es los movimientos, instituciones del ultracatolicismo, ¿no? El catolicismo integrista, que tiene una larga historia, ¿no? Que se devuelve al siglo XIX, la institución más conocida y más permanente es Opus Dei, ¿no? Con una presencia muy fuerte en España, en otros países de Europa y en América Latina desde hace mucho. O la tradición, familia y propiedad, ¿no? Que es una otra corriente fundamentalista, integrista, católica, ¿no? No me gusta tanto usar el término fundamentalista para esas fuerzas, pero seguramente integrista,
que existe desde los años 60, pero que tiene raíces más antiguas, en el catolicismo conservador del comienzo del siglo XX en Brasil, que tenía conexiones muy íntimas con el fascismo brasileño, que fue el integralismo, ¿no? Entonces, eso es la antigüedad de la IDA, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene cabezas muy nuevas, ¿no? Y creo que la más nueva, pero que también tiene una historia larga, es eso que estamos llamando los feminismos antigénero o feminismos antitransgeneridad, ¿no? Que digamos es la figuración o los personajes que han surgido más recién o con más visibilidad en esa ecología compleja, ¿no? El feminismo, que tiene una posición antigénero, también tiene una historia larga, pero es una historia larga de 30 años, 40 años, ¿no? En los debates internos del feminismo. Entonces, eso de combinar fuerzas y agendas muy antiguas con constructos mucho más recientes es un aspecto. El otro muy importante es que es muy ecuménica, ¿no? La hidra es ecuménica, entre comillas, ¿no? Porque el ecumenismo tiene un valor, una denotación positiva en el campo católico, estoy usando entre comillas, porque las movilizaciones que han tomado cuerpo, ¿no? Sobre todo a partir de los años 2010, aun cuando hubieran señales antes, en los años 2000 ya habían señales en España, y hay un antecedente muy importante que es la posición del Vaticano en las Naciones Unidas, ¿no? En los años 90, pero eso todavía no eran esas formaciones que vemos hoy, ¿no? Son muy ecuménicas, porque tienen las corrientes ultracatólicas, tienen la Iglesia Católica ella misma, porque el Vaticano se ha posicionado y ha producido vasta literatura, ¿no? Sobre lo que llamamos ahora ideología de género, pero también están los evangélicos fundamentalistas, que son ellos mismos muy heterogéneos, están corrientes seculares, ¿no? Y ultraliberales, inspirados en los maestros clásicos del neoliberalismo, como von Mises, ¿no? Hay los personajes de la derecha libertaria, ¿no? Que en América Latina ahora el personaje más conocido es Javier Milei, el diputado de Argentina, que bebe en fuentes bastante antiguas, como Rothbard, que es un autor norteamericano de los años 60-70, pero que Rothbard él mismo es inspirado por Ayn Rand, que es una autora incluso más antigua, ¿no? Entonces, y todo eso se mezcla, todo eso llega junto, ¿no? Y se organiza, aunque tenga muchas diferencias, tienen ese punto, sí, para acordarle estado de la guerra ahora, ¿no? Fuera del campo católico occidental hay la Iglesia Ortodoxa griega y especialmente rusa. No sé si ustedes han visto, pero el patriarca Cyril de Moscú ha sacado una declaración hace 2 días, creo, donde dice que la guerra es justificable para prevenir la imposición de la homosexualidad. Esa es una expresión, digamos, típica, ¿no? De las proposiciones, de los argumentos, del modo de pensar de las formaciones antigénero. Y como decía, Sonia, perdón que te interrumpa, Putin, Sonia, pero quisiera hacer un punto. Putin el mismo, ¿no? Como decía Butler ayer, la política antigénero está inscrita en la política de seguridad de Rusia, ¿no? Es a ese nivel, o sea, no es solamente un discurso, no es una retórica, no es propaganda, ¿no? Está inscrito en documentos oficiales, ¿no? Como Claro. también pasa en Brasil ahora, ¿no? Sonia, te quería interrumpir porque tú mencionabas esto de la
la mal llamada ideología de género, la vamos a poner así bien entre comillas, y nosotros lo vimos acá en Chile con un requerimiento de 2 diputados de la República que le solicitaron a nuestra universidad, la Universidad de Chile, y también a otros planteles que entregaran detalles de los montos destinados a la difusión de lo que ellos llaman ideología de género y de las personas involucradas en esas actividades, como cursos relacionados con perspectiva de género, feminismo, disidencias, etcétera. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro se ha manifestado explícitamente en contra de los estudios de género? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes de ese tipo de persecución y requerimientos que buscan de alguna manera identificar a las personas relacionadas con este campo de estudio? Mira, es importante decir que los ataques a género o la circulación del discurso del fantasmagórico, eso que llamamos el espantapájaros, ¿no? De la ideología de género, no empezó con Bolsonaro, ¿no? La primera mención, para que tengan idea, la primera mención a ideología de género en el espacio público institucional aconteció en Brasil en 2003. El término fue usado en un discurso de un diputado en la Cámara Federal, un diputado que pertenecía a un partido ahora extinto que se llamaba el PRONA, que era un partido cuya inspiración original es el integralismo fascista de los años 30. O sea, un partido que surgió en el proceso de redemocratización, que no tenía fascismo en su nombre, pero que su ideario tenía mucha proximidad, ¿no?, con las ideas integralistas del comienzo del siglo. Esa fue la primera vez. Y a partir de 2007, y eso es válido para toda la región, en 2007 en Brasil hubo el CELAN, ¿no?, la reunión de los obispos latinoamericanos, y con la presencia de Ratzinger, que era el Papa Bento Benedicto, no sé cómo dicen en español, Bento, ¿no?, XVI, que es un mentor intelectual, es la figura intelectual en el campo católico de las más significativas para la producción de esa discursividad en torno a ideología de género. Y estaba Ratzinger, y el documento del CELAN, que se llama el documento de Aparecida, que es de 2007, tiene una indicación precisa a los obispos de América Latina que hagan un combate firme a la propagación de la ideología de género. Y es en ese momento que eso se empieza a propagar por circuitos católicos, ¿no? Entonces, es importante tener eso, ¿no?, en consideración. En el caso de Brasil, eso pasa del mundo católico en los años 2010 y converge y se conjuga con la agenda, la pauta de los evangélicos fundamentalistas contra temas de educación sexual, diversidad sexual, derechos LGBT en el Congreso, ¿no? Y acuérdese que Bolsonaro era diputado federal durante todo ese periodo. Entonces fue expuesto, conoció, estuvo en el ámbito de circulación de esos discursos, ¿no? Entonces, los ataques a género anteceden el gobierno Bolsonaro, pero lo que pasa, y que es muy importante, que yo decía ayer, es que en el proceso electoral, el ataque a ideología de género, a esa fantasmagoría, descrita y propagada como la nueva cara del marxismo, porque así que eso se construye y eso se difunde, fue un elemento fundamental de movilización de energía política en el contexto electoral que llevó Bolsonaro al poder, ¿no? Y antes que Bolsonaro estuviera en el poder, ya habían ataques a género en educación secundaria y primaria, ¿no?, educación fundamental. Esos ataques empezaron en 2013, legislaciones prohibiendo género y ideología en educación han sido propuestas en Brasil desde 2014. Hay más de 120 leyes, algunas aprobadas en el país como todo. No hay todavía una legislación federal,
pero hay centenas de leyes estaduales y municipales. Y Claro, por lo que he empiezan visto ya tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, de prohibirlo en documentos oficiales del país. eso, digamos, es la novedad, ¿no? El primer estadio es prohibir género en educación. El estadio superior, que es post-2020, es la novedad, ¿no? La nueva frontera, digamos, la nueva trinchera, es la prohibición del lenguaje inclusivo, ¿no? Eso es súper reciente, ¿no? Es de 2 años. Y eso es una otra característica muy importante de esas formaciones, que son metamórficas, tienen una increíble capacidad de adaptabilidad, de absorción de nuevas temáticas, ¿no? De reconfiguración de sus agendas, ¿no? O sea, tienen blancos móviles, ¿no? Algunos se mantienen y vienen añadiendo nuevos, ¿no? Por ejemplo, eso del lenguaje inclusivo es el nuevo blanco, ¿no? No que abandonen ideologías de género, pero ahora es ideología de Van género incluyendo. manifiesta en el lenguaje inclusivo. Claro. Y una novedad nefasta que estamos asistiendo, sobre todo en Francia, pero también empieza a aparecer en el contexto de los debates de OEA, es un ataque a interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad está bajo ataque, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Son muy metamórficas, se adaptan a los contextos y tienen una capacidad de replicación y de transformación, ¿no? de sus pautas y cambian de blancos, que es otra cosa que nos confunde mucho, ¿no? Es muy difícil, tienes que estudiar bastante y hacer mucha atención para percibir que todos esos ataques que parecen cosas distintas hacen parte como de una constelación, ¿no? Claro. Una constelación de objetos de agresión, ¿no? De virulencia, pero hacen parte de un mismo conjunto y esas fuerzas se van tomando unos y otros a depender del contexto. Yo diría, diga. No, quisiera saber de qué manera interactúa también con lo que está pasando, porque al menos en nuestro país tenemos la suerte de ver que las reivindicaciones feministas parecen ganar cada día más terreno, sobre todo entre las mujeres más jóvenes. Entonces, me llama la atención desde tu perspectiva de qué manera se conjuga estos avances del feminismo, de los feminismos, con este movimiento antigénero. ¿Se produce ahí un retroceso? ¿Cómo ves tú esa interacción? Mira, eso está en el centro, ¿no? de esas formaciones, ¿no? Por eso son antiguas, ¿por qué? Porque son formaciones en su nudo, ¿no? ideológico, están visiones anti-egalitarias, ¿no? El anti-igualitarismo es como un nudo central, ¿no? De las distintas, se encuentran ahí, son anti-igualitarias, ¿no? Son, en general, hay variaciones, pero son también muy apegadas a concepciones jerárquicas de sociedad, ¿no? Y claro, eso implica una adhesión fuerte a concepciones patriarcales de organización, no solo de la familia, como también del orden social, ¿no? Eso puede ser tener como expresión una defensa abierta del patriarcado y del patriarcalismo en su forma más brutal, como es el caso de Putin, por ejemplo, ¿no? Y Butler, Judith ayer ha sido muy precisa en hacer el perfil de cómo eso se conecta con el uso de la violencia, con la violencia como método de estar en el poder, ¿no? Y de usar el poder. Pero también puede tener una manifestación más disfrazada, que es androcentrismo, ¿no? Sigue siendo patriarcal, pero no está en esa forma tan brutal, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante, ¿no? Y
son especialmente, particularmente avesos o refractarios a la idea de que la condición humana, o sea, que la vida humana, los cuerpos, las identidades, las formas como se organiza la vida social, puedan ser construidas, ¿no? En el sentido que puedan ser transformables, ¿no? Que no Porque lo que obedezcan es como a una construido, predestinación biológica y natural. o, claro, la predestinación biológico-natural o una predestinación de un orden divino, ¿no? Entonces, la aversión a esa transformación, ¿no? Eso que los modernos antiguos, ¿no? Del siglo XVIII llamaban de perfectibilidad, ¿no? Del humano, es uno de los nudos duros de una buena parte de esas fuerzas, ¿no? Ellos ellos repudian eso, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, los sectores ultra neoliberales, no, los libertarios de derecha que tienen una visión más complicada en relación a eso, ¿no? Porque no son totalmente anti-igualitarios, ¿no? O anti-perfectibilidad, pero tienen un nudo, también tienen un nudo de que sí, hay que haber cambio, pero el cambio tiene que ser despacito y bajo control, digamos, ¿no? Los cambios, las revoluciones, ¿no? Las revoluciones es, digamos, la idea de revolución y la ideología y el sentimiento antirrevolucionario, ¿no? El contrarrevolucionario, yo diría que es una fuerza muy importante, ¿no? En las construcciones ideológicas de esos grupos, ¿no? Especialmente los católicos más integristas, pero que eso captura la mentalidad y las emociones de otras personas y grupos que están vinculados a esos grupos, ¿no? Claro, Entonces, es también lo estamos viendo acá. Y Sonia, quisiera hacer una pequeñísima pausa porque vamos a hacer un breve alto en Palabra Pública, Letras para el Debate, donde estamos teniendo esta interesantísima y necesaria conversación con Sonia Correa. Vamos y volvemos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile y Uchile TV, en esta importante conversación hoy con la brasileña Sonia Correa. Antes de retomar la conversación, les recordamos nuestras vías de comunicación. Pueden encontrarnos en www.uchiletv.cl y en nuestro Twitter e Instagram @uchiletv y por supuesto, como siempre, también en el Twitter @uchileradio y @palabra pública _bajo. Sonia, quisiera llevarte a un tema que nos ha llamado harto la atención acá en Chile, porque recién acaba de asumir como presidente Gabriel Boric, que ha anunciado que el suyo va a ser un gobierno feminista, que feminista, es una sí. cuestión que al menos aquí en Chile nunca habíamos escuchado. ¿Es posible un gobierno feminista desde tu perspectiva? Y si es posible, ¿cómo se logra un gobierno feminista? Yo creo que el imagen, ¿no? La figura del gobierno feminista es una figura maravillosa, ¿no? No creo que eso signifique que es una formación feminista donde solo hay feministas y puras mujeres, ¿no? Pero eso significa el pensar la acción de un gobierno, ¿no? Y de un Estado que esté pautada por parámetros que vienen de las teorías, de las concepciones y sobre todo de las luchas feministas, que son muy antiguas, ¿no? Y muy complejas y muy heterogéneas, ¿no? Yo cuando escucho la idea de un gobierno feminista, claro que eso tiene que ver con la paridad, ¿no? Que en el caso de Chile está plasmada tanto en la Convención Constitucional como
en la formación del gabinete de Boric, ¿no? Que además también es sexo diverso, ¿no? Creo que eso es muy importante mencionar a la luz de todo que estábamos hablando de cómo la plasticidad de la sexualidad, o sea, la posibilidad de que el género, esa proposición de que el género no está fijado, ¿no? Por la naturaleza ni por el orden divino, está en el corazón, en el cierne, ¿no? De eso que estamos llamando políticas antigénero. Entonces, eso es muy importante. Yo pienso que decir un gobierno feminista es decir un gobierno que va a estar atento y abierto a las pautas feministas y dispuesto a procesar, ¿no? Implementar esas pautas, pero también procesar las tensiones inevitables que van a emergir cuando esas pautas se empiecen a traducir en realidades institucionales y realidades sociales, ¿no? Porque cambiar esas estructuras, ¿no? Estamos hablando de estructuras, de cambio de estructuras que se puede decir geológicas, ¿no? Son muy profundas, ¿no? ¿No? La estructuración de eso que llamamos el sistema sexo-género tiene anclajes muy profundos, ¿no? En las subjetividades, en las culturas, en las lógicas institucionales, ¿no? Hay ese, ni es un texto de una feminista, pero me gusta traer al debate el famoso texto de Bourdieu sobre dominación masculina, y creo que es bueno que sea un hombre que lo diga, ¿no? Que no sea una mujer, ¿no? Cuando Bourdieu dice que eso es una forma de dominación, ¿no? La dominación masculina es una forma de dominación que está plasmada en los modos de ver, o sea, en la mente, en la mentalidad, los modos de ver los otros, los modos de ver a sí mismo, los modos de concebir las relaciones, que está plasmada en los cuerpos, en la manera como los cuerpos se sitúan y se relacionan en el mundo, que está plasmado en los espacios y las separaciones de los espacios, e incluso está plasmado en los objetos, ¿no? Los objetos y en nuestras lenguas, que son lenguas engendradas en género, que son las lenguas latinas, también está en el lenguaje, ¿no? Claro. Y de ahí el lenguaje inclusivo, ¿no? Los cambios de la gramática, ¿no? Las proposiciones de perfectibilidad de la gramática, que ahora se han volvido en el nuevo blanco de las fuerzas que no quieren o no aceptan esas transformaciones. Entonces, un gobierno feminista es, a mi ver, el gobierno que está, no que necesariamente va a cumplir de manera autoritaria, ¿no? Una pauta, imponer. Eso es muy importante, ¿no? Porque una de las acusaciones que fue producida por esas fuerzas, que son antifeministas, que son anti-igualitarias, que son racistas, ¿no? Una de las fantasmagorías que esas fuerzas han producido desde muy temprano es la idea de que las feministas del género son totalitarias y quieren imponer su visión sobre todo el mundo, ¿no? La idea de que es un feminismo totalitario, ¿no? Entonces, yo pienso que es importante cuando se hable y se habla de un gobierno feminista en Chile, que ese ejercicio de gobernar de manera feminista pueda ser la demostración, la prueba de que esa acusación es falsa, ¿no? Haciéndolo en diálogo, haciéndolo sin perder nunca la perspectiva democrática, ¿no? Es en diálogo, es en negociación, ¿no? Es reconociendo el conflicto.
Yo pienso que Chile tiene en ese momento ese privilegio, ¿no? Y ese reto, porque pienso que el gobierno que está llegando al poder va a poder convertirse en esa prueba empírica, digamos, ¿no? De que esa acusación brutal de que el feminismo de género es un feminismo autoritario, totalitario, impositivo, es falsa, ¿no? Es un fake, ¿no? Para usar el Como se le lenguaje dice hoy. correctivo, ¿no? Sí, Entonces yo seguro va a pienso ser que un es un tremendo reto, desafío. eso va a ser un reto, pero seguramente un ejercicio a mi ver fascinante, ¿no? Claro. Fascinante. Sonia, Y yo estoy segura, quisiera, yo quería añadir una cosa, ¿no? Creo que yo no he estado en Chile muchas veces recién, la última vez que estuvo fue en 2018, pero conozco el contexto chileno porque nuestros estudios regionales, la primera rueda que hemos hecho de 2018 hacia 2020 y ahora hicimos una segunda rueda que va a ser lanzada, la publicación sale la próxima semana. O sea, yo sigo Chile por el estudio de Chile, ¿no? Entonces, acompaño la dinámica. Y es increíble lo que pasa en Chile, es una fuente de inspiración, pero es muy claro que esas fuerzas que estamos hablando están presentes y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? José Antonio Caz es una figura que sale de esa misma ecología, ¿no? Su trayectoria política desde 2017 a 2022 está entramada con la dinámica de las fuerzas antigénero regionales e internacionales, ¿no? Y ustedes no pueden olvidarse que estas fuerzas no van a desaparecer, porque eso no es pase de mágica, que van a estar presentes, que van a estar articuladas transnacionalmente y que van a estar muy atentas a lo que pasa con el gobierno feminista para identificar sus cuñas, sus fragilidades y hacer de eso nuevos tropos, nuevos blancos, ¿no? Con esa habilidad increíble que tienen de inventar enemigos, inventar fantasmagorías, inventar espantapájaros, ¿no? claro, como nos comentabas en el primer bloque del programa, esto de ir en el fondo sumando nuevos enemigos fantasmagóricos, como tú los llamas. Y a propósito de tu estudio, Sonia, yo sé que también te has dedicado a esto y quisiera que cambiáramos un poco el tema y habláramos sobre eso, que tiene que ver con lo que tú has dicho respecto al desprecio por el trabajo intelectual que estás viendo en Brasil, especialmente por el trabajo que realizan las ciencias sociales, a las que se acusa de no resolver, entre comillas, problemas concretos. ¿De dónde proviene esta idea de que todo debe tener un correlato estrictamente práctico con efectos materiales visibles en la sociedad y por qué ataca de manera particular a las ciencias sociales? Mira, el ataque tampoco es nuevo, ¿no? Nada de nuevo, ¿no? Como yo digo en ese pequeño texto que circulé, ese desprecio por las ciencias sociales, en el caso de Brasil lo escuchamos de los burócratas y militares de la dictadura militar, ¿no? ¿No? Del tiempo de la dictadura. Escuchamos de mucha gente del campo del mercado, ¿no? Los empresarios, ¿no? Y mismo gente de partido de izquierda, ¿no? Esa idea que circula en Brasil desde mucho, de que eso son puras masturbaciones intelectuales, o sea, un desprecio por la producción intelectual de las ciencias sociales, que tiene un trasfondo más complejo, ¿no? Del punto de vista epistemológico, sobre el cual se puede hacer todo un seminario, una conferencia, que esa tensión desde el siglo XIX entre ciencias sociales, que viene del XIX, y las ciencias duras, ¿no? La idea de que la ciencia dura es empírica, es comprobada, es basada en evidencia, y ese mito, ¿no? Y de que las ciencias sociales o mismo la filosofía son puras palabras, ¿no? Entonces es una tensión en el campo de la producción de conocimiento, pero que se traslada al político de manera muy torpe, ¿no? Muy torpe, porque
lo que hacen los políticos con ese debate, que es un debate epistemológico que es importante, ¿no? Que ocurra, ¿no? No es un debate irrelevante, ¿no? ¿Cuáles son las bases, los presupuestos epistemológicos, ¿no? Teóricos de las ciencias sociales? Es un tema fundamental, pero eso se traspasa como una forma de depreciar. ¿Y por qué? Porque la crítica del mundo desde siempre, ¿no? Que se remonta a la filosofía, pero ella no es producida en principio en el campo de las ciencias duras, ¿no? Las ciencias duras describen el mundo, ¿no? Nos dicen cómo el mundo funciona. No necesariamente traen consigo una interrogación sobre ese orden, ¿no? Sobre las estructuras del funcionamiento del mundo. Eso viene de la tradición filosófica y pasa en la modernidad, ¿no? A eso que llamamos de manera muy amplia hoy teoría crítica, ¿no? La conceptualización crítica. Entonces, el ataque de esas fuerzas, y eso lo dicen claramente, ¿no? Es un ataque al contenido crítico que viene de las ciencias sociales en sus varias manifestaciones, que interroga el orden del mundo, el senso común, la manera como pensamos, la manera como vemos el mundo. Yo estoy casi citando Bourdieu de nuevo, ¿no? Como que es lo que decía Bourdieu sobre la dominación masculina. Lo descartan como ideología, ¿no? En el centro de ese desprecio, ¿no? de ese ataque, está la idea de que la ideología no es nada, es una retórica, penetra en todas las cosas, no sirve para nada y es divisiva, ¿no? Su única función es dividir, ¿no? Dividir naciones, dividir entre hombres y mujeres, destruir familias. Entonces, no sé, te puedo mandar después, porque quizás tú puedas citar en el programa. Bolsonaro, tú sabes que Brasil es siempre, desde la Fundación de Naciones Unidas, el país que abre la Asamblea General, desde 45. Y eso porque Brasil fue el primer país del mundo del sur a firmar la carta, ¿no? Es como un agradecimiento, ¿no? Y en 2019, cuando Bolsonaro fue a abrir la sesión de la Asamblea General, yo creo que un tercio de su discurso fue destinado a atacar ideología. Y yo te puedo enviar ese texto para que la audiencia chilena comprenda mejor el nivel de desprecio y de reconfiguración y deturpación, ¿no? Que las fuerzas de derecha hacen del concepto de ideología. Y es una cosa bien importante ahí, es que, y eso vale para ideología de género, es que en esa operación retórica, argumentativa, hacen un juego muy perverso, que es de acusar como ideólogos nosotros, ¿no? Ustedes tienen ideología, nosotros no, somos neutros, ¿no? Nosotros estamos exentos. Es el orden natural del mundo. Exentos de ideología, ¿no? Y esa exención de la ideología es también lo que explica ese apego que tienen a eso que llaman la neutralidad del conocimiento, o sea, el positivismo científico del siglo XIX en su forma más bruta, torpe, grotesca, ¿no? Claro. Lo que dice la ciencia es la pura verdad, sin se dar cuenta que el conocimiento científico avanza no por la certidumbre, ¿no? El conocimiento científico avanza por la duda, ¿no? Es por dudar que la ciencia avanza y no por estar pautada en dogmas, ¿no?
Entonces, Claro, Sonia, sí, sin duda vamos a estar compartiendo ahí también con nuestros auditores y auditoras todo aquello que tú nos envíes. Y lamentablemente ya no nos queda tanto tiempo del programa, pero sí quería hacer un último punto que sé que para ti también es importante, porque creo que si estamos hablando de producción de conocimiento, del rol de las humanidades y las ciencias sociales, probablemente las universidades ocupan también un lugar bien importante. A la hora de contribuir a la sociedad en este sentido, ujú, sobre todo las universidades públicas. Y le quiero contar a quienes nos ven y escuchan que para preparar tu presentación en el conversatorio del Día Internacional de la Mujer con la Universidad de Chile, tú le pediste a algunos académicos y académicas que también sí, te comentaran algunas de sus sí, reflexiones y sí, yo elegí dos de las que tú me compartiste, sí, Sonia, porque me perfecto. llaman la atención y tienen que ver con esto de la universidad. En primer lugar, la filósofa Carla Rodríguez plantea, por ejemplo, y la voy a citar, que Ya, la universidad brasileña sigue encerrada en sí misma, impermeable al mundo o a los movimientos sociales. O Rodrigo Borba, que dice, los intelectuales y académicos no pueden seguir hablando solo con sus pares. La tarea y el reto para responder a las ofensivas antigénero es abrirse al diálogo con quienes piensan diferente, dentro y fuera de la universidad, superando los hábitos de arrogancia en los que hemos sido formados. Ahí, ¿cuál es el rol que debería estar cumpliendo la universidad y sobre todo la universidad pública de cara a todo lo que hemos conversado? yo quiero reiterar eso, o sea, ese es un punto fundamental, ¿no? La apertura de las universidades al mundo, a la sociedad, y en ese registro, esa recomendación, ¿no? Ese camino posible que apunta Rodrigo me parece fundamental, que de ir más allá de nuestro hábito de la conversación privilegiada entre pares, no porque esa conversación no sea necesaria, es fundamental, no es para dejarla para detrás, no es para meterla a la basura, no es eso, pero añadir, ¿no? Una abertura al mundo, a la sociedad y sobre todo a los que piensan distinto. No hacer de la universidad un enclave del pensamiento que es el mismo, aunque con variaciones disciplinarias, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y basada en lo que es el paradigma de las ciencias desde siempre, y las ciencias duras en especial, dudar de nosotros, ¿no? Dudar de nuestras certidumbres, ¿no? Tener dudas sobre lo que sabemos, lo que no sabemos, ¿no? Porque creo que ese es el único modo posible de ir superando la arrogancia, ¿no? Que apunta Rodrigo, que creo que es un problema muy serio. En el caso de Brasil seguramente lo fue. ¿Ah? Llevamos mucho tiempo sin dar la debida atención al significado, la viejez, la complejidad y mismo la sofisticación de las fuerzas de derecha que componen esas formaciones antigénero. Eran como descalificadas, ¿no? Como estupideces, cosas torpes, cosas ridículas, cosas de fundamentalistas. No, es una estrategia muy bien dibujada. Tenemos un desacuerdo estructural en términos de proyectos y proposiciones de mundo, pero no puede ser descalificada como desinteligente, ¿no? Porque fue una estrategia con increíble capacidad de movilización de fuerzas políticas y de afectos y emociones, ¿no? Miedos, temores, ¿no? Entonces, despreciar eso nos costó mucho y yo pienso que no se debe hacer. Y creo que hay una otra recomendación muy importante, específica para género, pero que creo que vale para las ciencias sociales, ¿no? Lo que dice Andrea, de que aún hoy en Brasil, y yo sé que es así en muchas partes de América Latina, los estudios de género y sexualidad o los estudios raciales, que en el caso de Brasil son absolutamente fundamentales para desconstruir una estructura social, política, institucional, económica brutalmente racista, no tiene
la legitimidad que deberían tener. O sea, seguir luchando adentro de la estructura universitaria. Por eso, pero eso significa también que las autoridades universitarias, los otros campos de la universidad se tienen que abrir de manera mucho más generosa a esos temas, ¿no? Y yo pienso que eso es un elemento muy importante, porque seguimos siendo secundarios. Lo que dice Carla Rodríguez, por ejemplo, ¿no? en su elaboración, que es filosofía, somos menos alumnas, somos menos profesoras, somos menos dirigentes de departamento. O sea, esa inequidad, pero sobre todo esa delegitimación, ¿no? No, estudios de género son cosas de mujeres, ¿no? Seguro. Estudios de sexualidad son cosas de los gays, Superar esas construcciones derogatorias, ¿no? Me parece que es un reto muy importante. Y eso se tiene que hacer, de abajo arriba también, ¿no? No puede ser solamente los profesores, alumnas, profesoras peleando de abajo arriba, tiene que ser de arriba abajo, ¿no? Y creo que la recomendación que hace Carla también sobre, no sé, eso no está pasando en Chile con la intensidad horrible que pasa en Brasil, pero eso es que uno de los efectos horribles de las cruzadas antigénero y también las cruzadas anti movimientos antirracistas, como pasa en Estados Unidos y en Francia ahora, es que han judicializado, ¿no?, el debate en torno a la libertad de cátedra y de expresión adentro de las universidades mismas. O sea, y yo estoy de acuerdo no es que tenemos que abdicar del judiciario, hay situaciones en que el judiciario es fundamental. Por ejemplo, eso de que yo hablaba ayer sobre el uso de un sistema de monitoreo de derechos humanos que transforma ideología de género en categoría de violencia institucional y hace de eso un crimen, eso tiene que ser interrogado judicialmente, porque es una acción del Estado, ¿no? Y lo estamos interrogando. Pero es muy distinto que las disputas internas en el campo académico y universitario en torno a libertad de cátedra sean sistemáticamente judicializadas. ¿Por qué? Claro. Porque eso vacía la capacidad de la universidad como un espacio democrático de debates de ideas y donde la diferencia tiene que estar, el respeto a la diferencia tiene que estar preservado, ¿no? Yo creo que Sonia, lamentablemente no nos queda más tiempo de este programa, esta conversación que se nos pasó volando, como yo mencionaba al comienzo, con esta importante conversación con Sonia Correa. Abrimos la temporada 2022 de Palabra Pública, Letras para el Debate. Quiero agradecerle a la feminista brasileña y experta en género, feminismos y disidencias, Sonia Correa. Muchísimas gracias, Sonia. Fue todo un placer hablar contigo. Para mí también, Jennifer, y un gustísimo de estar hablando con las audiencias chilenas, con las feministas chilenas, mis amigas queridas, con personas del movimiento LGBT de Chile que también conozco. Es un gusto enorme y estoy haciendo planes de ir a Chile para el cierre de la convención, ¿no? Maravilloso, te vamos a estar esperando, Sonia, y te vamos a estar contando también qué pasa con nuestro gobierno feminista, tal como lo conversamos en la entrevista. Quiero agradecer también a todas y todos quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Siempre recuerden que Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.